esta tarde, a eso de las 3 de la tarde, ya con todos los papeles en la mano, hemos decidido anunciar que teníamos una exclusiva, una información que es nuestra, que probablemente a partir de mañana ya contarán otros medios de comunicación y que afecta a dos, como ha anunciado Mírame Televisión en sus redes sociales, a dos ex altos cargos del gobierno de Canarias. David Cuesta, avánzanos toda esa información. Bien, como has comentado, bueno, este documento que has enseñado es solo uno de los documentos que, bueno, con los que nos hemos ido haciendo en los últimos días, las últimas semanas, pues a raíz de una intervención que ocurrió aquí en este programa y que nos despertó la curiosidad. Ustedes recordarán a la figura de Carlos Soler, el funcionario del Gobierno de Canarias que fue expedientado, que fue suspendido de empleo y sueldo por parte de la Consejería de Obras Públicas y que fue trasladado a la Consejería de Hacienda por negarse a firmar certificados de una obra en la isla de La Palma, por denunciar presuntas irregularidades en esa obra de la isla de La Palma y por contarlo en los medios de comunicación, que fue curiosamente lo que peor sentó al Gobierno de Canarias en aquel momento, y es que este funcionario, pues haciendo uso de su responsabilidad, contase en los medios de comunicación esas presuntas irregularidades. Ustedes recordarán también que la justicia en el contencioso acabó dándole la razón, hasta incluso en la última instancia el Tribunal Supremo, que terminó condenando al Gobierno de Canarias, acabó dándole la razón a Carlos Soler y que el Gobierno de Canarias, o sea, todos nosotros tendremos que devolverle a Carlos Soler pues, todos esos salarios que dejó de percibir de manera injusta, según pues, ha continuado o ha concluido el Tribunal Supremo, bien, ratificando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Ustedes recordarán que Carlos Soler intervino en este programa y dijo que justo al final, en una de sus últimas respuestas, que había personas que tenían motivos para estar preocupados. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho un seguimiento a este asunto porque nos sorprendía que esto quedase aquí. Es decir, un funcionario que denuncia presuntas irregularidades públicamente, que las reconoce incluso la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que dice que hay motivos para que este funcionario tenía motivos para decir lo que hizo y para decir lo que dijo y para denunciar esa presunta corrupción. Y bueno, hoy podemos adelantar aquí, después de este trabajo que hemos realizado en estos últimos días, que efectivamente esto no ha sido el final de esta historia y que a día de hoy el Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de La Palma tiene abierta una investigación por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la obra del canal de Barlovento-Fuencaliente, en concreto en la obra donde este funcionario del Gobierno de Canarias pues encontró una serie de irregularidades que poco a poco se han ido ratificando a lo largo de una muy extensa investigación que se ha llevado a cabo, que además se ha llevado a cabo con muchísimo sigilo para que no se supiera nada. Se llevan varios años ya, 2 años al menos, investigando todo esto por diferentes vías que ahora contaremos y que han llegado a una serie de conclusiones que son tremendas y que, como tú bien dices, Manolo, afectan a la figura de 2 exaltos cargos del Gobierno de Canarias y de 2 funcionarios del Gobierno de Canarias. David, veíamos una imagen de un señor que es Carlos Soler, del que hemos hablado mucho en Mírame Televisión, porque este señor vino a denunciar, David, que no certificaba una obra, con lo cual si tú no certificas una obra, la constructora o la empresa que tiene que la ejecuta no se le puede pagar, entiendo yo. Y que por no certificarla se le desplazó a él y a miembros de su equipo de las responsabilidades que tenía. Esto lo denunció. No lo denunció en un juzgado, pero sí lo contó en los medios de comunicación. Sí lo contó. ¿Luego qué pasó en los juzgados? En los juzgados, en el contencioso, evidentemente, esto sí que evidentemente se presenta una demanda contra el Gobierno de Canarias que termina ganando Carlos Soler en última instancia y se condena al Gobierno de Canarias a devolverle su dinero y además a pagar las costas de todo el procedimiento judicial en el contencioso administrativo. Vale. Con todo esto se fue indagando. Nosotros hemos estado indagando, sí. Sí, y sigilosamente, como tú decías... Y otros organismos. En sí. otros organismos. Yo ahí leí María Farnés. Sí. Eso es anticorrupción. Efectivamente. Bien. ¿Y a qué 2 personas o a qué personas está investigando el Juzgado de Instrucción número 1
de Santa Cruz de la Palma? Bueno, vamos por partes porque es importante decir primero que cuando se producen esas declaraciones en los medios de comunicación, la Policía Judicial de la Guardia Civil inicia una investigación de los hechos. Y finalmente esa investigación culmina en un atestado, en un informe, en el que la Guardia Civil, la Policía Judicial de la Guardia Civil, encuentra diversas irregularidades e indicios delictivos en esa obra de trasvase, esa obra tan importante que se hacía en Santa Cruz de la Palma y que es muy importante para que ustedes entiendan, era una obra cuyo objetivo era trasvasar el agua de la zona hidrológicamente más importante de la isla, desde la zona de Barlovento, desde el este-noreste de la isla, a el valle de Aridane, donde hay un consumo mucho más elevado de agua y los recursos hidrológicos son menores. Esta obra era muy importante. Pues bien, en esa obra se han encontrado diferentes irregularidades que ahora les vamos a contar. La Guardia Civil pone ese informe, ese atestado, en manos de la fiscal y la Fiscalía Anticorrupción inicia a su vez otra investigación pidiendo documentación al Consejo Insular de Aguas de La Palma, al Gobierno de Canarias, preguntando a diferentes personas. Y finalmente, con el atestado de la Guardia Civil, con las averiguaciones de la Fiscalía, el año pasado, en 2017, la fiscal jefa de Anticorrupción, María Farnés, decide interponer una denuncia en el Juzgado Decano de Santa Cruz de la Palma por encontrar indicios de delitos de prevaricación y malversación en las actuaciones de el exconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, también precisamente de la isla de La Palma y actual diputado de Coalición Canaria en el Parlamento Regional, contra el exdirector general de Aguas de Canarias, del Gobierno de Canarias, que era Mariano León en el momento de los hechos investigados, una persona que venía a cubrir la cuota de una isla menor y que evidentemente no tenía formación para ocupar ese puesto, y esto es algo importante de lo que tendremos que hablar poco a poco en próximos días. Y de dos funcionarios del Gobierno de Canarias, de Pedro Calderón y de Francisco Javier González, que precisamente fue el funcionario que sustituyó en el cargo a Carlos Soler, Calderón y Francisco Javier González, que este último fue el funcionario que sustituyó en el cargo, en el puesto como director de obra a Carlos Soler y que certificó las obras que no o que se había negado a firmar, en este caso, Carlos Soler. Lo primero, aquí está la respuesta para todos los funcionarios del Gobierno de Canarias, que a la información que había contado David Cuesta aquí en Mírame Televisión, al día siguiente, algunos me encontré, otros me escribieron por WhatsApp. Artiles, ¿esto se va a publicar? ¿Qué se sabe? Bueno, pues lo están sabiendo ustedes de primera mano. Claro, ustedes dirán, Pedro Calderón y Francisco Javier González. Ojo, estos son los dos funcionarios que sustituyeron a los dos funcionarios. En este caso, el segundo, a Francisco Javier González, fue el que sustituyó en la dirección de la obra y en otras responsabilidades, en este caso a Carlos Soler. Tú le preguntaste a Carlos Soler si al final estas obras se certificaron. Sí. O sea, que fueron estas dos personas quienes pudieron certificarlas. Fueron personas que, en este caso Francisco Javier seguro certificó, fue el que firmó lo que se negó a firmar Carlos Soler. Eso lo tenemos documentado, eso fue así. Otra cosa es que eso sea delito, no. La Fiscalía considera que hay indicios de delito en esa actuación. Y la Guardia Civil. Y la Guardia Civil inicialmente. Pero ustedes se preguntarán ahora, bueno, pero es que ¿cómo va a estar un juzgado investigando a Juan Ramón Hernández si es diputado y está aforado? Bueno, pues porque la fiscal María Farnés muy hábilmente, cuando presenta la denuncia, les dice al juzgado, bueno, yo he visto indicios de delito, lo dice tal cual, o he encontrado indicios de delito en la actuación de Juan Ramón Hernández. Pero como esta persona está aforada y considera que no es conveniente, porque así lo ha dicho la jurisprudencia en diferentes sentencias, que esto directamente vaya al Tribunal Superior de Justicia de Canarias desde ya y lo empezase a investigar el Tribunal Superior, que es el competente por estar aforado, Juan Ramón Hernández, lo que dijo la fiscal en su momento fue al juzgado, oiga, vayan ustedes a investigar a las otras tres personas, investiguen los hechos y cuando ya existan indicios ya no solo previos como los que se han visto, sino sólidos ya, se haga una exposición de motivos para enviar esto al TSJC y ya se investigue a Juan Ramón Hernández con la causa masticada, vamos a decirlo así. Esto es una estrategia que además es muy inteligente, que ha funcionado en otros casos en los que pues lo que se hace es, se cierra el círculo para que el TSJC ya tenga prácticamente el trabajo hecho cuando le llegue esta investigación de Juan Ramón Hernández y prácticamente pues poco menos que le quede la opción de abrir el juicio oral. Hay dos cosas más que a mí me gustaría contar y que son importantes, porque esta obra
se está investigando por diversas cuestiones, pero una de las cosas que se está investigando y que se consideran presuntamente delictivas es cómo se adjudicó. Y esto es una parte fundamental de esta obra, porque esta obra, que comenzó en su momento, venía desde un proyecto que se hizo en el año 2005, no se adjudicó hasta el año 2010 y sin embargo se adjudica en el año 2010 por la vía de emergencia. Y esto supuso darle a dedo un contrato de 3,6 millones de euros a una empresa que se llama Dragados y que ustedes conocerán muy bien. Sin embargo, según la fiscal y según, por ejemplo, un consultor al que se le ha pedido un informe, según lo que se ha averiguado en las investigaciones, no había, o incluso el interventor general del Gobierno de Canarias, no había motivos, o de esta consejería, perdón, no había motivos para dar este contrato por la vía de emergencia. Porque para hacer esto lo que hicieron fue valerse de 2 averías que encontraron en una de las infraestructuras y en vez de adjudicar por la obra de emergencia el arreglo de esas 2 averías y continuar por la vía ordinaria y sacar a concurso, mandaron toda la obra por la vía de emergencia y se la adjudicaron a dedo a Dragados. ¿Que eran cuántos millones? 3,6 millones de euros. Agárrate las patas. A dedo y sin ningún procedimiento, insisto, por esa emergencia. A dedo te doy 3 millones y pico de euros. Que la Fiscalía considera que es sospechosa o indiciaria de delitos. Pero fíjense ustedes cómo son las cosas. Esa declaración de emergencia que primero... ¿Quién era el presidente del gobierno? Sí, presidente. ¿Quién era? Paulino Rivero, en aquel momento. Ah, coño. Al final va a tener razón Paulino Rivero. Su gobierno no tenía nadie Gómez fue presidente imputada durante el gobierno. Sí. Pero es curioso porque uno, yendo al detalle, es el funcionario, uno de los 2 funcionarios investigados, no el que sustituye directamente a Carlos Soler, sino el otro el que hace una propuesta para que esta obra se declare por la vía de emergencia, pero además añade que se le da a Dragados. Ya directamente dice desde el principio que esta obra se le da a Dragados porque tiene una gran implantación en la isla de La Palma y tiene las capacidades para llevarla a cabo. El director general de Aguas coge esa propuesta, esa petición, y la hace suya y se la propone al consejero, a Juan Ramón Hernández, y vuelve a decir que, oye, que pues, se la damos a Dragados porque oye, que es que esto me lo han dicho desde La Palma. ¿Y ustedes saben de lo que se ha enterado la Fiscalía y lo refleja en la denuncia? Pues que el delegado de Dragados en Canarias, por lo menos en aquel momento, resultaba ser, por lo menos en aquel momento, el marido, la pareja, el esposo de la responsable, de la gerente del Consejo Insular de Aguas de La Palma, de María Mercedes Rodríguez López. El Consejo Insular de Aguas de La Palma juega un papel fundamental y aunque de momento no se está investigando a estas personas, jugó un papel fundamental en la elaboración de esta obra, en este proyecto que, insisto, es fundamental para la isla de La Palma. Esto ha llamado mucho la atención también de la Fiscalía. Y también ha llamado la atención de la Fiscalía, para que ustedes entiendan qué es lo que se está investigando aquí. Aproximadamente estamos hablando de un sobrecoste del 20%, es decir, hay como un 20%, resumidamente, que se ha pagado de más, presuntamente a Dragados, de lo que se tenía que pagar en esos 3,6 millones de euros. Pero es que, por ejemplo, se ha encontrado que había que hacer un túnel que tenía un tamaño en el proyecto y Carlos Soler decidió que, cuando era director de obra, vamos a hacer este túnel más pequeño porque va a funcionar igual y nos va a suponer un ahorro. Y sin embargo, ese túnel se pagó y se certificó, esta era una de las controversias, con el tamaño inicial, que era más grande. O, por ejemplo, se pagaron más cantidad de explosivos, de los explosivos que se tuvieron que usar para las excavaciones en la obra, de los que estaban previstos. Inicialmente estaba previsto que el 60% de las excavaciones se hicieran de manera manual y el 40% con explosivos. Pues finalmente se certificaron pues, el 60% con explosivos y el 40% manual, cuando la realidad es que, como constata la Fiscalía, realmente se certificaron pues, prácticamente el doble de la cantidad de explosivos que se usaron y por tanto se pagaron a Dragados el doble de la cantidad de explosivos que se usaron. Esto es un caso que refleja muy bien cómo funciona la presunta, vamos a decir todavía, corrupción en las obras. Esto a mí me parece un caso que merece ser estudiado, del que seguiremos hablando porque hay muchísimas aristas todavía y tenemos mucha documentación para contar al detalle todo esto que sinceramente pone de manifiesto una forma de actuar cuanto menos muy sospechosa.